En este video vamos a estar hablando acerca del brazo de momento principalmente. Y vamos a compararlo a partir de un movimiento de la abducción de hombro a partir del ejercicio vuelos laterales con mancuerna y vuelo lateral con polea. ¿Qué era el brazo de momento? Es la distancia que existe perpendicular, o sea, a 90 grados, entre cómo se genera una resistencia externa y un eje determinado. Vamos a verlo en la polea. Haciendo el ejercicio vuelo lateral con polea, lo que podemos observar es que la resistencia, o sea, la carga externa, está en una dirección diagonal, en un sentido descendente, mientras que mi fuerza obviamente tiene que ser en sentido contrario. El eje está siendo mi hombro, mi articulación glenohumeral, y para poder comprender cuál es el brazo de momento, lo que yo hago es tomo un punto del recorrido, por ejemplo, acá, y aprecio cuál es la línea de acción de la fuerza o de la resistencia externa. En este caso sería la línea del cable, que es la línea de la resistencia externa, de la carga externa que estoy tolerando. En este punto del recorrido, yo estoy a 90 grados en relación de mi eje, palanca y línea de fuerza. Quiere decir que este punto del recorrido, para esta resistencia, es el punto de mayor resistencia respecto a este ejercicio y este movimiento. Pero ¿qué pasa si yo me voy acá arriba? Ejemplo, en este punto, ¿cuál sería la resistencia? La misma, es esta. ¿Cuál sería el eje? El mismo, es este. ¿Cuál sería la perpendicular? Esta. O sea que este es el brazo de momento en este punto del recorrido, mientras que este es el brazo de momento siempre a 90 grados en función de la resistencia desde el eje, del punto del recorrido. Entonces, acá me cuesta mucho más que acá. Acá es más chico, desde el eje 90 grados trazo a la perpendicular de la resistencia versus lo que sería de vuelta acá 90 grados desde lo que es la resistencia. Vamos a verlo con mancuernas. ¿Qué pasa? Con mancuernas sucede algo diferente. Ahora, la resistencia no viene en un sentido, en una dirección diagonal y en un sentido hacia abajo, o sea, descendente, sino que está determinada por la gravedad. Por lo tanto, siempre va a ser en un sentido, en una dirección vertical y un sentido descendente. O sea, va a ser así, siempre en los pesos libres, a diferencia de máquinas y de poleas. Por lo tanto, cuando hago el ejercicio vuelo lateral, en este caso lo hago un brazo para que sea lo más similar posible a esto, ¿verdad? En este punto es el punto que más me cuesta, mientras que en este punto me cuesta mucho menos. ¿Por qué? Porque acá cambia algo, que es la línea de acción de la resistencia externa. Hoy en la polea era diagonal, ahora es en la línea de la gravedad, o sea que es vertical. Por lo tanto, cuando yo tomo el eje, que es el hombro, porque es el mismo que recién, subo, acá, ¿cuál sería el brazo de momento? Trazo una línea desde el eje, esta es la línea de la resistencia, trazo desde el eje 90 grados y este es el brazo de momento en ese punto del recorrido. Mientras que en este punto del recorrido es resistencia, eje, trazo vertical, 90 grados, es mucho más grande. Y por lo tanto, de esta manera es que podemos determinar en qué punto del recorrido estoy teniendo más esfuerzo
desde una cuestión de resistencia externa, desde el ejercicio en sí que estoy realizando.